Vamos a ver ahora lo que son las funciones escalares y vectoriales y sobre todo el cálculo de sus derivadas. Vamos a ver primero la definición. Bueno, hemos visto previamente que una función real de variable real es de la forma f de d contenido en R, donde a cada valor x de d se le asigna otro valor de R. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, f1 de x igual a 3x cuadrado menos 7 y f2 de x igual al logaritmo neperiano de 5x más 6 partido raíz de 2. Bien, la definición de una función escalar es una función de la forma f que va de d contenido en Rn en vez de R a R, donde a cada vector de n variables, x igual a x1, x2, xn, de d, se le asigna un valor de R. Por ejemplo, f es 1, que va de R3 a R, donde todo el dominio va a ser todo R3, que a cada elemento R3 de la forma x y z se le asocia el valor x cuadrado menos 7 por y por z al cubo. O, por ejemplo, f2, que va de contenido en R2 en R, donde a cada vector de R2 de la forma x1, x2 se le hace corresponder el elemento de R x1 menos x2 partido 2x1. Aquí en este caso el dominio sería todos los x1 y x2 de R2, tales que el denominador no se anula, que x1 sea distinto de 0. Bien, vamos a ver ahora la definición de función vectorial. Una función vectorial es de la forma f de d contenido en Rn en Rm, o sea, aquí tanto el espacio de partida ya no es R como el de llegada, donde a cada vector de n variables, x igual a x1, x2, xn de Rn, se le asigna otro vector de Rm con m componentes. Estas componentes las vamos a llamar w1, w2, wm. Para cada i desde 1 hasta m, w1 igual a f1 de x1, xn y así sucesivamente hasta wm igual a f sub m de x1, xn, donde las funciones f sub i son las funciones escalares de f o funciones componentes de f. Por ejemplo, si tenemos f que va de d contenido en R3 a R2, a cada x y z le hace corresponder x cuadrado menos z de primera componente y raíz de x menos y de segunda, pues aquí tenemos dos funciones componentes que serían estas dos. Y por tanto, en este caso el dominio estaría definido por esta función tiene dominio todo R3, pero esta no. Esta necesitaría que el radicando, al ser una raíz cuadrada de índice par, tenga que ser mayor o igual que 0. Bien, en este caso vamos a ver más ejemplos. Tenemos g de d contenido en R3 a R3, con g de x1, x2, x3 igual a 2x3 partido x1 por x2, segunda componente 2x1 y tercera x3 menos x2. Esto es una función vectorial donde nos preguntan cuáles serían las funciones componentes g1, g2 y g3. Pues g1 vendría definida por esta expresión, es decir, g1 de x1, x2, x3 sería 2x3 partido x1 por x2, g2 vendría dado por esta expresión, 2x1, y g3 por x3 menos x2. Luego nos dan otro ejemplo, f de d contenido en R2 en R, igual a esta expresión, y nos pregunta si en escalar o vectorial. En este caso sería escalar, porque la imagen del espacio, el espacio imagen sería R, ¿de acuerdo? Y en este caso el dominio estaría formado por todos los xy de R2, tales que y menos x cuadrado es mayor o igual que 0, y también x por y distinto de 0. Luego estaría h de R3 a R2, donde viene definida como h de x y z igual a x más z como primera componente y 4x por y por z como segunda. Y en este caso esta función es vectorial porque va a R2, no a R, y el dominio en este caso sería todo R3 porque estas funciones son polinómicas y no tienen ningún problema a la hora de definirse su expresión. Bien, las operaciones que se pueden hacer con funciones escalares, por ejemplo, son, dados dos funciones escalares, f y g y alfa perteneciente a R, un número real, para cualquier x de d, entonces la suma de funciones se define como la suma de las imágenes. El producto de un escalar por una función sería el escalar por la imagen de la función. El producto de funciones es el producto de las imágenes, al igual que la división o cociente de funciones. Evidentemente, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Para el caso de funciones vectoriales, las operaciones son las siguientes. Tenemos también suma de funciones, tenemos producto de un escalar por una función, producto de funciones no tenemos porque no está definido lo que es componente a componente,
pero lo que sí tenemos que es importante es la composición de funciones. Y es que dadas dos funciones, la primera f de d contenido en Rn en Rm y g de h contenido en Rm en Rk, podemos calcular f compuesta con g y lo vamos a denotar, lo denotaremos por g circulito f si se verifica que f de d esté contenido en h. Es decir, el espacio de llegada de f Rm tiene que coincidir con el de partida de g. Y además f de d contenido en h. En ese caso, para cualquier x de d, la composición se calcula de la siguiente forma. F compuesta con g o g circulito f evaluado en x es, primero evaluamos f de x y el resultado luego le evaluamos la función g. Por ejemplo, vamos a considerar estas dos funciones que aparecen aquí en pantalla, f de d contenido en R2 en R3 definido por esta expresión y g de h contenido en R3 a R definido por esta expresión. ¿De acuerdo? La pregunta que nos hacen es, ¿se puede calcular g circulito f, es decir, f compuesta con g? Pues vamos a calcular los dos dominios de las dos funciones, cada uno de ellas, ¿no? Por ejemplo, el dominio de f sería todos los x1, x2 de R2, tales que el logaritmo neperiano de x1, lo que hay dentro tiene que ser mayor que 0, y para x2, el logaritmo neperiano de x2 ocurriría igual. Esto quiere decir que, bueno, también tendríamos que exigir que x1 más x2 sea mayor o igual que 0, pero al tener que x1 mayor que 0 y x2 mayor que 0, ya sin necesidad de exigirlo se va a cumplir que x1 más x2 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, esta última condición no hay que ponerla porque sería redundante con estas dos. Luego tendríamos el dominio de G, sería los I1, I2 y 3 de R3, tales que este denominador no se hace 0, lo cual quiere decir que I sub 3 tiene que ser distinto de menos 5. Bien, para poder realizar la composición de F compuesta con G, primero el espacio imagen de F, R3, coincide con el de partida de G, coincide, y ahora hay que ver si F de D está contenido en H. Pues nos fijamos en H y vamos a ver lo que sería para cualquier x1 y x2 de D, cuál sería la imagen de F y ver dónde cae. Tenemos que esta sería la imagen, este elemento R3. Y el problema del dominio de H lo tiene en la tercera componente, que no puede ser menos 5. Pero resulta que la tercera componente caería aquí, la de F. Y esto, como es raíz cuadrada, aquí aparece sería valor positivo, porque si se quiere en una función que la raíz cuadrada luego sea negativo, pues habría que poner aquí delante de la raíz un signo negativo. Pero al ser positivo, va a ser positivo, esto cual quiere decir que esto va a ser siempre mayor o igual que 0, al ser estas dos componentes positivas, incluso positivo, y por tanto, esto nunca va a tomar el valor menos 5. Lo cual quiere decir que f de x1 y x2 siempre está en el dominio de G, que se llama H, y por tanto f de está contenido en H. Por tanto, se pueden componer f con G. De esta forma, G circulito f, f compuesta con G, sería G evaluado en f de x1 x2 igual a G del neperiano de x1, neperiano de x2, raíz de x1 más x2, igual a, en G, donde ponga i sub 1, ponemos neperiano de x1. Aquí ponemos neperiano de x1, donde ponga i2 ponemos neperiano de x2, que sería aquí. Aquí lo tenemos. Y donde ponga i sub 3 ponemos raíz de x1 más x2, que habría que ponerlo aquí y aquí. Y por tanto aquí y aquí. Y esta sería la composición de f compuesta con g. Es decir, primero aplicar una función y luego la otra. Vamos a ir a la parte importante que es a la derivabilidad de las funciones escalares y vectoriales y las derivadas parciales. Bien, dada una función real de variable real, que ya lo hemos visto, f de d contenido en R a R, la derivada de f en un punto, x sub 0 de d, que se denota por f' de x, en el caso del punto sería f' de x sub 0, representa la variación crecimiento-decrecimiento de la función si variamos dicho punto. Es decir, f' de x sub 0 sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido h, y es un número. Ese número, la interpretación es el valor numérico obtenido, representa la variación de la función en el punto x sub 0 de d. De hecho, nos da la pendiente de la recta tangente, es decir, nos va a indicar cómo cambia la función en dicho punto. Aquí, por ejemplo, va creciendo la función, dependiendo cuanto más pendiente más crece. Luego aquí tiene
un punto que sería un máximo local y luego va decreciendo. Pues bien, vamos a ver el concepto de derivada parcial y cómo lo introducimos para funciones escalares y vectoriales. Vamos a considerar la siguiente función escalar, f de r2 en r, de manera que f de x es igual a 3x cuadrado más y. Y tomemos el punto 1, 3 de r2. Como f depende de x e y, el valor de la función f en el punto anterior puede variar tanto si varía la variable x como si varía la variable y. Por ejemplo, si la función f representara la función de producción de una empresa de conserva de pescado que depende de los siguientes factores productivos, x, kilos de pescado expresado en miles, e y, cantidad de latas en millones. La pregunta que nos hacemos es, si aumenta o disminuye los kilos de pescado, que es la x, ¿aumenta o disminuye la producción f de x? ¿Y cuánto aproximadamente? Y si solo se aumenta o disminuye la cantidad de latas, ¿aumenta o disminuye la producción f de x? ¿Y cuánto sería ese aumento o esa disminución? Pues bien, todo esto nos lo va a responder lo que es el concepto de derivada parcial. Bien, vamos a ver la definición. Dada una función escalar, f que va de d contenido en Rn en R, se define la derivada parcial iésima o derivada parcial de f con respecto a la variable x u y en un x igual a x1, x2, xn de d de la siguiente forma. Así se escribe el concepto de derivada parcial con estos símbolos en un punto x1, x2, xn y se define como el límite cuando h tiende a 0 donde aquí aparece restando f de x1, x2, xn y sumando sería este mismo valor, pero en la variable x u y le sumamos la cantidad h y el resto de variables se quedan iguales. Hacemos esa diferencia y lo dividimos por h y calculamos el límite cuando h tiende a 0. La interpretación es que cada derivada parcial representa la variación que experimenta la función f cuando se varía la variable con respecto a la que estamos derivando, manteniendo el resto de variables constantes. ¿Cómo se calcula una derivada parcial? Lo que se hace es imaginar que la función solo depende de la variable con respecto a la cual estamos derivando, considerando que el resto de variables son como constantes, es decir, como números reales, y derivar la función con respecto a esa variable como si fuera una función de una variable. De ahí que sea muy importante que para saber derivar funciones escalares y vectoriales, derivadas parciales, es necesario saber derivar bien funciones de una variable. Por ejemplo, si tenemos la función f de x1, x2 igual a 5x1 al cubo más x2, la parcial de f respecto de x1 se hace abuso de notación y no se pone en x1 y x2, es igual a derivar esto respecto de x1 sería, x2 sería como si fuera un número, por ejemplo, como si fuera más 7, y la derivada de esto respecto de x1 sería 5 por 3, 15 por esta potencia elevado a 1 menos. Y luego, para derivar la derivada parcial de f respecto de x2, de esto sería esta parte, el sumando que solo depende de x1 que no depende de x2, pues sería todo esto como si fuera un número, por ejemplo 18, y la derivada parcial de 18 más x2 respecto a x2 sería 1. Segundo ejemplo, f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado menos z por x por y. Parcial de f respecto de x sería de este sumando 2x, de este como no aparece la x sería 0, y de este sería lo que multiplica a x y a y, pues sería, lo que multiplica a x sería menos z por y. Y por tanto sería menos z por y. La parcial de f respecto de y, pues sería, del primer sumando sería 0, del segundo sería 2y y del tercero sería menos z por x. Por último, la parcial de f respecto de z sería menos x por y. Bien, por último, el tercer ejemplo sería g de x y igual a coseno de y menos el neperiano de x por y, que el neperiano de x por y puede expresarse como neperiano de x más el neperiano de y por tanto se podría poner de esta forma y la parcial de g respecto de x sería 1 menos 1 partido por x, porque esto es 0 y esto es 0, y con respecto a y sería la derivada del coseno de y respecto de y menos 0 de y, de esto sería 0 y con respecto a y menos 1 partido por y. Bien, dada una función escalar f de d contenido en Rn en R, se define el gradiente de f en un punto x sub 0 de d como el vector de Rn formado por todas las derivadas parciales de f en el punto x sub 0. Vendría dado de esta manera, con una matriz columna.
De forma genérica, si calculamos el gradiente de f en un punto x, cualquiera, pues sería, en vez de poner x sub 0, sería el punto x. Vamos a ver algunos ejemplos, porque normalmente lo que se hace primero es calcular el gradiente para un punto genérico y luego, si fuese necesario, se evalúa en un punto concreto. Por ejemplo, en los ejemplos que acabamos de ver, pues el gradiente de f estaría formado por las derivadas parciales, por dichos vectores, y, por ejemplo, si queremos calcular el gradiente en un punto, pues consiste en sustituir los valores de las variables por dicho punto. Aquí lo tenemos, gradiente de f de x y z para este segundo ejemplo, estaría formado por estas parciales, y en el caso que se quiera evaluar en el punto 1, 0, menos 1, pues habría que sustituir x por 1, y por 0 y z por menos 1. 2 por 1, 2, menos 1 por 0, por tanto queda 2, y así sucesivamente. Igual pasaría con el tercer ejemplo. Bien, vamos a ver ahora el concepto de derivada direccional. Dada una función escalar f de contenido en Rn en R y dado un x sub 0 de D, se define la derivada direccional de f en x sub 0 según la dirección v perteneciente a Rn, como el siguiente límite si existe. Se representa de esta manera, derivada direccional de f en x sub 0 según la dirección v es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h por v menos f de x sub 0 partido h. La derivada direccional lo que nos indica es el crecimiento aproximado de la función f desde el punto x sub 0 cuando nos movemos en la dirección v. Es decir, si tenemos el valor de la función en un punto en x sub 0 y queremos cambiar las variables en función de una dirección, esas componentes, pues aumentar 3 unidades la primera componente, 2 la segunda y 5 la tercera, pues la derivada direccional me va a indicar aproximadamente cómo va a cambiar la función si nos movemos en esa dirección. Hay un teorema que nos dice, porque evidentemente en la práctica no se suele calcular este límite, sino que nos dice el teorema que dada una función escalar f de d contenido en Rn en R y dado un x sub 0 de d, si existen todas las derivadas parciales de f en x sub 0 y son funciones continuas, entonces existe la derivada direccional de f en x sub 0 para todo v de Rn y viene dado por esta expresión. Sería el gradiente de la función x sub 0 transpuesta por multiplicado escalarmente por el vector v. Por ejemplo, dada la función f de x y z igual a x cuadrado por y más seno de x por z, nos piden calculen la siguiente derivada direccional, que sería la derivada direccional de f en el punto 1, 1, 0 según la dirección 3, 4, 2. Bien, pues en este caso pues habría que calcular primero el gradiente de f para un punto genérico x y z, que sería parcial de f respecto de x, 2x por y, más la derivada del seno es coseno de xz por la derivada de lo de dentro respecto de x, que es z. Derivada parcial de f respecto de y, que sería algo que multiplica y, ese algo, x cuadrado, más 0. Y por último, la parcial de f respecto de z, este sumando sería la parcial 0, y este sería la derivada del seno, nuevamente coseno, por x por z, por la derivada de lo de dentro respecto de z, que sería x. Si calculamos el gradiente de f en el punto 1, 1, 0, hay que sustituir x por 1 y por 1 y z por 0. Por tanto, sería 2 por 1 por 1, 2 más 0 por coseno de 0. Pero como esto es 0, ya va a salir 0, 2 más 0, 2. 1 al cuadrado, que sería 1, y aquí sería 1, equivale 1 por coseno de 1 por 0. Coseno de 0, que es 1. 1 por 1, 1. Pues bien, sustituimos, aplicando el teorema, sería, esta derivada direccional sería igual al gradiente de f en el punto transpuesta, lo cual quiere decir, si es una matriz con una, ponerlo como una fila, por el vector v de la derivada direccional. Y aquí entonces sería multiplicar escalarmente estos dos vectores como dos matrices, que sería 2 por 3, más 1 por 4, más 1 por 2. Y saldría 6 más 4, 10, más 2, 12. Ese sería el valor de la derivada direccional. Lo cual quiere decir que si nos movemos desde este punto 1, 1, 0 en la dirección 3, 4, 2, pues la función va a cambiar 12 unidades. Bien, consideremos ahora una función vectorial, f de d contenido en Rn, que va de d contenido en Rn a Rm, y sus m funciones componentes, f sub i,
Entonces, cada una de las f sub i es una función escalar a la que se le puede calcular su vector gradiente. ¿De acuerdo? Pues bien, dada una función vectorial de f de d contenido en R en NRM, se va a definir la matriz jacobiana de f en un punto x sub 0 de d como la matriz de orden n por m formada por los vectores gradientes de cada una de las funciones componentes de f en dicho punto x sub 0. Se va a representar de esta manera: j mayúscula de f en x sub 0 va a estar formado por los gradientes de las funciones escalares componentes en dicho punto. ¿De acuerdo? Si se quiere poner un punto genérico x, pues sería exactamente todo igual. En vez de poner x sub 0, x. Por ejemplo, calcular la matriz jacobiana de f para cualquier x y z de la siguiente función vectorial, f de x y z, que va de R3 a R2 igual a x cuadrado más z cuadrado más coma segunda componente y a la cuarta más el neperiano de z. Esta función, el dominio no sería todo R3, sino que la z serían los x y z de R3 tales que z es mayor que 0. Pues bien, la primera función escalar componente sería x cuadrado más z cuadrado y su gradiente de f sub 1 de x y z sería parcial de f sub 1 respecto de x, 2x, parcial de f sub 1 respecto de y sería 0 y respecto de z, 2z. Luego, parcial de f sub 2 respecto de x sería, de esto sería 0, respecto de y 4y al cubo y respecto de z 1 partido z. Pues bien, la función jacobiana estaría formado por estos dos gradientes. El primer vector sería este y el segundo sería este. Bien, también tenemos el concepto de derivada direccional para una función vectorial. Dada una función vectorial f de d contenido en Rn a Rm y dado un x sub 0 de d del dominio, se define la derivada direccional de f en x sub 0 según la dirección v de Rn como el siguiente límite. En todas estas definiciones el conjunto D tiene que ser abierto para que se pueda definir el concepto de límite, pero esta idea, esto no lo vamos a ver en estas presentaciones. En este caso, la derivada direccional me indica el crecimiento de crecimiento aproximado de la función f desde el punto x sub 0 cuando nos movemos en la dirección v. Hay un teorema que nos permite calcular esto de forma directa y no tener que recurrir a la propia definición de límite, el cual nos dice que dada una función vectorial y dado un x sub 0 de d, si existen todas las derivadas parciales de f en x sub 0 y son funciones continuas, entonces existe la derivada direccional de f en x sub 0 para todo v de Rn y viene dado por la jacobiana de f en el punto x sub 0, la matriz pero traspuesta, multiplicada por el vector v. Por ejemplo, dada la función f de x y z igual al neperiano de x más el neperiano de y más el neperiano de z y de segunda componente x menos y más z, calcule la siguiente derivada direccional de esa función en el punto 2, 1, 1 según la dirección 3, 2, menos 1. Pues bien, habría que calcular la jacobiana de la función en un punto genérico x y z, que sería coger esta primera componente y derivar con respecto a x primero. Sería 1 partido x más 0 más 0, 1 partido x, respecto de y, que sería 1 partido por y, y respecto de z, 1 partido por z. Y ahora coger esta segunda componente y derivar con respecto a x, 1, respecto de y, menos 1, y respecto de z, 1. Si evaluamos en el punto 2, 1, 1, sería sustituir x por 2, y por 1 y z por 1, y tendríamos un medio, 1, 1, y 1 menos 1. Pues bien, calcular esta derivada direccional sería multiplicar la traspuesta de esta matriz, que sería esta, por el vector de dirección 3, 2, menos 1. Y sería un medio por 3, 3 medios, más 2, 7 medios, menos 1, 5 medios. Y luego sería 1 por 3, 3, menos 2, 1, menos 1, 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora derivadas de orden superior. Cada derivada parcial de una función escalar, f de d contenido en Rn en R, es otra función escalar, a la que se le pueden volver a calcular sus derivadas parciales. Estas derivadas parciales se llaman derivadas de segundo orden de la función f y las vamos a denotar por esta manera: derivada segunda de f respecto de x sub j respecto de x sub y, que significa que primero tenemos la función f, calculamos una parcial respecto a una variable, x sub y, y luego esa función de forma genérica para sus puntos, pues la calculamos a su vez la derivada parcial respecto de x sub j. Pues estos son las derivadas de segundo orden.
Pues bien, el teorema de Schwarz nos dice que sea f una función escalar de contenido en Rn en R, con D abierto y tal que existe la parcial segunda de f respecto de x sub j y respecto de x sub y es una función continua, entonces existe la derivada parcial segunda de f respecto de x sub y respecto de x sub j, es decir, cambiar el orden de derivación, y se verifica además que esas dos parciales coinciden. A partir de ahí se define lo que va a ser la matriz hessiana para una función escalar f de D contenido en Rn a R. Se define la matriz hessiana de f como la siguiente matriz cuadrada de orden n, donde se recogen todas las derivadas de segundo orden de f. Para un punto genérico, pues sería recoger todas las derivadas parciales de segundo orden. Aquí, por ejemplo, la diagonal principal es cuando se deriva dos veces con respecto a la misma variable, y luego aquí, por ejemplo, pues parcial segunda de f respecto de x2 respecto de x1. Aquí primero se ha derivado primero respecto de x1 y luego respecto de x2. Mientras que aquí es al revés. Pero bien, bajo las condiciones del teorema de Schwarz, podemos asegurar que esta matriz hessiana es una matriz simétrica. Este coincide con este con este con este, y todos los simétricos tienen que coincidir. Por ejemplo, vamos a considerar la función f de x y z igual a x cuadrado más y a la cuarta por z al cubo más el neperiano de x por z. Pues bien, vamos a calcular sus parciales, que serían parcial de f respecto de x, sería derivar esto respecto de x, sería 2x más, esto se puede expresar como el neperiano de x más el neperiano de z, y sería la derivada más 1 partido por x. Luego, la derivada parcial de esto sería, respecto de y, 4y cubo por z cubo, y respecto de z, esto sería 0, esto 0, y esto sería, perdón, esto sería 0, esto sería y a la cuarta por 3z cuadrado, y por tanto quedaría 3y a la cuarta por z cuadrado, y la derivada de esto, que es neperiano de x más neperiano de z, sería más 1 partido por z. Pues bien, ahora para calcular la hessiana cogemos la primera parcial, parcial de f respecto de x. Y esa primera componente derivamos con respecto a x, respecto de y, respecto de z, y obtenemos la primera columna de la matriz hessiana. Respecto de x, la parcial de esto, derivar esto de nuevo respecto de x, pues sería 2 más la derivada de 1 partido por x respecto de x, que es menos 1 partido de x cuadrado. La derivada de esto respecto de y es 0 y respecto de z 0. Luego, ya tenemos la primera columna. Ahora, para hacer la segunda columna, cogemos la parcial de f respecto de y. Y esa expresión la derivamos respecto de x, respecto de y, respecto de z. Derivada de esta expresión respecto de x es 0. Respecto de y sería 12y cuadrado por z cubo. Y respecto de z sería 3z cuadrado por 4y al cubo, que sería 12y cubo z cuadrado. Por último, lo haríamos igual con respecto a z para calcular la última columna de la matriz hessiana, y sería derivar esto respecto de x, 0, respecto de y, 12y cubo por z cuadrado, más 0, y respecto de z sería 2z por 3y a la cuarta, sería 6y a la cuarta por z, menos 1 partido z cuadrado, que es la derivada de más 1 partido z respecto de z. Si queremos calcular la hessiana en un punto, por ejemplo en 1, 0, 1, pues habría que sustituir aquí x por 1, y por 0 y z por 1. Vamos a ver algunas aplicaciones de la derivada, como lo que sería la regla de la cadena. Fijaros, el caso escalar sea f una función vectorial de D contenido en Rn a Rm y G una función escalar H contenido en Rm a R. Vamos a suponer que se puede realizar la composición porque f de D está contenido en H y se puede hacer f compuesta con G, que se representa G circulito f. Pues bien, si existen todas las derivadas parciales de f en un punto x sub 0 de D y son continuas, existen todas las derivadas parciales de G en f de x sub 0 que pertenece al dominio H y son continuas, entonces existen todas las derivadas parciales de la composición en x sub 0, y además el gradiente de la composición en x sub 0 es igual a la jacobiana de f en el punto x sub 0 multiplicado por el gradiente de g evaluado en f de x sub 0. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a considerar f de D, f que va de R3 a R2, definido de esta manera. X cuadrado f de x y z igual a x cuadrado más z cubo de primera componente y segunda y a la cuarta más el neperiano de z, y g de v
que está definido por u al cubo partido v. Nos piden calcular el gradiente de g, circulito f, de f compuesta con g, en el punto 1, 1, 1. Pues bien, por la regla de la cadena que acabamos de ver, este gradiente coincide con la jacobiana de f en el punto 1, 1, 1, multiplicado por el gradiente de g evaluado en f de 1, 1, 1. Pues bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular la jacobiana de f en cualquier punto genérico. Derivamos esto respecto de x y z, y sería 2x, 0, 3z cuadrado, y derivamos esto respecto de x y z, y sería 0, 4y al cubo y 1 partido z. Evaluamos esta jacobiana en el punto 1, 1, 1, y sería 2, 0, 3, 0, 4, 1. Bien, luego calculamos el gradiente de g en un punto v, que sería parcial de g respecto de u. En este caso, como u solo aparece en el numerador, va a ser 3u al cuadrado partido por v. Mientras que esto, al derivarlo respecto de v, es como si fuera u al cubo por 1 partido por v, y al derivarlo por v sería u al cubo por la derivada de 1 partido por v respecto de v, que es menos 1 partido v cuadrado. Y por tanto, esa parcial queda menos u al cubo partido v cuadrado. Bien, el gradiente de g hay que evaluarlo en f en el punto 1, 1, 1, que para ello hay que calcularlo y consiste en la función f sustituir en el punto, en este caso 1, 1, 1. Y sería 1 al cuadrado más 1 al cubo, 1 más 1, 1, y sería 2. Y luego 1 a la cuarta, que es 1, más el neperiano de 1, que es 0, y sería 1. Pues entonces el gradiente de g se evalúa en este punto, en el 2, 1. Y entonces hay que sustituir 2 por 1, 2 por el valor 1 y v por el valor 1. Es decir, u por el valor 2 y v por el valor 1. Y sería 3 por 2 al cuadrado, 12. 3 por 2 al cuadrado, 4. 3 por 4, 12. Partido 1, 12. Y luego, menos 2 al cubo, que es 8, menos 8. Y v al cuadrado es 1, menos 8 entre 1, menos 8. Pues bien, para hacer esto, lo que hay que hacer es la multiplicación de esta matriz por este vector, que viene aquí, que sería pasar esto aquí, y sería multiplicar esta matriz por este vector, que sería 2 por 12 más 0 por menos 8, 2 por 12, 24. Luego 0 por 12, 0, más 4 por menos 8, menos 32. Y por último, 3 por 12, 36, más 1 por menos 8, menos 8. 36 menos 8, 28. Por último, vamos a ver el caso más general, el caso vectorial, lo que sería la regla de la cadena, sean f de d contenido en Rn a Rm y g de h contenido en Rm a Rp, ¿de acuerdo? En este caso, pues tendríamos, fijaros, vamos a suponer que f de d está contenido en h, fijaros que el espacio de llegada de f tiene que coincidir con el de partida de g, y además f de d contenido en h, entonces, si existen todas las derivadas parciales de f en un punto x sub 0 de d y son continuas, existen todas las derivadas parciales de g en f de x sub 0 que pertenece a h y son continuas, entonces existen todas las derivadas parciales de f compuesta con g en x sub 0 y además la jacobiana de la composición en el punto x sub 0 sería la jacobiana de f en el punto x sub 0 por la jacobiana de g evaluado en f de x sub 0. Vamos a hablarlo con un ejemplo. Vamos a considerar estas dos funciones, f de R3 en R2, definida de esta manera, y g de R2 en R2, definida de esta manera. Entonces, nos piden calcular la jacobiana de f compuesta con g de la composición en el punto 1, 1, 2. Pues bien, por la regla de la cadena, esta jacobiana va a ser el producto de las jacobianas en este orden. Lo cual quiere decir que calculamos la jacobiana de f para cualquier x y z, que sería derivar esto respecto de x y z, sería 2x, z e y. Y esto respecto de x y z, 2, 0, menos 1. Se evalúa en el punto sustituyendo x por 1, y por 1 y z por 2. Y se obtiene esta matriz. Luego vamos a calcular la jacobiana de g en el punto uv, que sería coger esta componente u más seno de v y derivar respecto de u sería 1 más 0, 1, y respecto de v 0 más coseno de v. Y luego esto derivar con respecto a u y a v sería parcial de esto respecto de u, 1 medio, y respecto de v, 1. Ahora bien, hay que evaluar la jacobiana de g en f de 1, 1, 2, que sería sustituir en f en el punto 1, 1, 2, que sería
1 al cuadrado más 1 por 2, 1 más 2, 3, y 2 por 1 menos 2, que sería 0. Jacobiana de G en el punto 3, 0. Se evalúa 1, 1 medio, coseno de 0, porque V vale 0, y 1. Y por tanto, sería esta matriz. Pues bien, multiplicando estas dos matrices en este orden, obtenemos la jacobiana de lo que sería la jacobiana de la composición, en el punto 1, 1, 2. Y con esto queda por terminado lo que sería.